Buenos días. Solo para validar que sí me escuchan bien. Sí, sí, la escuchamos. Listo. Vamos a hacer una espera de unos 5 minutitos, la verdad, para poder iniciar la reunión y este webinar. Bueno, para respetar el tiempo, ¿verdad?, de las personas que ya están conectadas, vamos a dar inicio al webinar. El webinar, pues, tiene por nombre Asegura el éxito de tu ERP desde las pruebas. Mi nombre es Andrea Méndez, soy Key Account Manager de BSCI. Yo me encuentro en El Salvador. BSCI como está a nivel regional, ¿verdad? Así que para mí es un gusto que nos estén acompañando en esta nueva edición de nuestro webinar. Em, para dar inicio, voy a comentar algunos anuncios generales, ¿verdad? Mencionarles que el webinar será grabado y esta grabación pues se les va a estar compartiendo lo antes posible al finalizar la sesión. También comentarles, ¿verdad?, que vamos a estar realizando una encuesta de satisfacción. Al finalizar la sesión, ¿verdad?, del webinar, vamos a estar rifando 2 vales del 20% de descuento en entrenamientos de calidad dentro de las personas pues que nos apoyen contestando la encuesta, porque para nosotros es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta su retroalimentación para estos eventos y cada vez pues ir mejorando, ¿verdad?, y también compartirles temas que estén innovando dentro del rubro de tecnología, ¿verdad? Bueno, para seguir, comentarles de que también pueden dejar sus preguntas o comentarios, ya sea en el chat de Teams, también hay un área, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, pues para nosotros poder ir respondiéndolas al finalizar la sesión también. Adicional a esto, pues me gustaría pues comentarles un poco acerca de BCCI, qué es lo que hacemos y qué es lo que hay dentro de nuestro portafolio de soluciones. Principalmente tenemos la línea de DevSecOps. DevSecOps pues es una línea de negocios que nosotros tenemos muy enfocado al tema de consultoría. En este vertical, pues nosotros vemos toda la parte de gestión de calidad y pruebas del software, que es específicamente, ¿verdad?, lo que hoy en día vamos a compartirles en este webinar, ya que está muy enfocado al tema de pruebas funcionales. En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocar
a una de las herramientas que estamos implementando con nuestro partner OpenText, que ellos también son parte de esta edición, ¿verdad? Es un webinar que estamos haciendo en conjunto para compartirles a ustedes las novedades de esta solución. Dentro de esta línea, pues también vemos todo el ciclo de desarrollo del software con el tema de análisis de requerimiento, control de cambios y versiones. También vemos la parte de pruebas de vulnerabilidad, ¿verdad? Para realizar pues análisis a las aplicaciones o a los desarrollos y también análisis de seguridad. Como segunda vertical está la de ITO. En esta línea pues vemos mesa de ayuda, RPA, monitoreo de infraestructura y experiencia de usuario. Y por último, la parte de Happy Talent, pues en esta vertical nosotros tenemos experiencia, ¿verdad?, con el tema de outsourcing, reclutamiento y entrenamiento. Nuestro foco, nuestra especialidad es reclutar o esa carga de talento, ¿verdad?, en el rubro de tecnología. Es en el cual nosotros nos especializamos y nosotros pues nos destacamos también por brindar candidatos finalistas. Parte de nuestros partners, ¿verdad? Principalmente pues tenemos a OpenText, quienes nos acompañan en esta edición, pero también está Rocketbot, somos partners de Microsoft y también de Jira Software. Bueno, si en algún momento pues quisieran profundizar en alguna de estas líneas de negocio, ¿verdad? O tienen alguna consulta, pueden contactarme ya sea a mí o también a Dulce Castillo, quien es la gerente comercial, ¿verdad? De BSCI. Entonces, y nosotros con mucho gusto podemos profundizar más en el tema. Estamos con toda la disposición de poder apoyarles. Bueno, en esta ocasión me acompañan Edwin Molina, él es consultor técnico de soluciones y es especialista en la implementación de pruebas funcionales, ¿verdad? Así que bienvenido, Edwin. También me acompaña Mariano Asturias, pues él es consultor de calidad, ¿verdad? Y tiene muchísima experiencia en la gestión de proyectos también y de calidad, para ser específicos, desde el 2006. Así que ya son 20 años de experiencia de Mariano, ¿verdad? En esta área, y pues él también está certificado en ISTQB. Mariano, bienvenido. Así que los dejo en buenas manos, con consultores expertos en estas herramientas. Muchas gracias, Evelyn. Muy amables, gracias a todos por el espacio que nos dan, ¿verdad? Quería aprovechar solo para saber si ya ven mi pantalla, perdón. Sabemos, Mariano. Muy bien, pues bienvenidos, ¿verdad? Tal como le decía Andrea, vamos a hablar hoy de asegurar el éxito de su ERP, ¿verdad? Desde el proceso de las pruebas, ¿verdad? Y como decía, pues nos acompaña Edwin Molina, quien también ya tiene mucha experiencia trabajando en el tema de pruebas y específicamente en la automatización de las mismas. Esta es la agenda que tenemos preparada para hoy, hablar siempre de la importancia del proceso de pruebas, los beneficios que tienen, ¿verdad? Ventajas y riesgos que pueden darse al momento de lanzarnos a la automatización en nuestras organizaciones, ¿verdad? Cómo elegir una herramienta apropiada a las necesidades que yo tengo como organización para automatizar las pruebas, ¿verdad? Entendimiento de los procesos de negocio para nosotros es muy importante resaltar esa parte y lo vamos a abordar en ese punto. Y nos vamos a ir a un caso práctico, porque la idea es presentarles a ustedes una de las herramientas que nosotros tenemos la oportunidad de implementar, con la que hemos interactuado, que la hemos visto con los beneficios que tiene para muchos de nuestros clientes, ¿verdad? Cómo hacemos la identificación de los escenarios para luego hacer la automatización, hablar un poco de cómo se maneja el tema de cambios y las conclusiones que tengamos para a ustedes y luego darles un espacio para que puedan hacer sus consultas, ¿verdad? Y en la medida de lo posible resolverlas según la experiencia que tenemos o lo que nos dicen la teoría y los fundamentos de las pruebas, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Nosotros siempre partimos de la importancia de las pruebas y en ese sentido, ¿verdad? Nos gusta hablar de un proceso de pruebas, ¿verdad? Las pruebas muchas veces son subestimadas, pero son muy necesarias. ¿Por qué es importante hacer pruebas? Siempre lo decimos, ¿verdad? Porque nosotros cometemos errores. De hecho, eso es parte de lo que nos establece y nos indica el estándar ISTQB, ¿verdad? En la parte de fundamental, porque efectivamente muchas veces cuando nosotros somos clientes de un software y nos preguntan qué necesitamos, nosotros asumimos que la persona que está tomando el requerimiento nos entiende y la persona que está recibiendo el requerimiento cree que ya entendió todo. Y resulta que en esa comunicación asumimos cosas, omitimos algunas preguntas, de repente nos dice que quiere un reporte y no les preguntamos para qué lo quiere, ¿verdad? Muchas veces el gran reto, de hecho hay un curso ahí que damos,
que se aborde ese tema precisamente porque muchas veces lo más difícil es entender la necesidad de mi cliente. Y yo como cliente muchas veces lo más difícil es expresar todo lo que yo espero de un sistema o de un módulo, ¿verdad? Asumimos muchas veces que la persona ya entiende el negocio y por el lado de TI asumimos que la persona va a entender cómo va a funcionar el sistema. Y en esa confusión, en esa mala comunicación que se puede dar, ¿verdad? Pues surgen errores que quedan ahí ocultos en un sistema y de repente se disparan, ¿verdad? No en el momento que estamos operando al inicio, sino que con el tiempo se da una condición que hace que el sistema estalle, ¿verdad? Y con las molestias y el impacto negativo que puede tener, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomemos en serio la parte del proceso de pruebas, ¿verdad? ¿Qué beneficios buscamos siempre cuando aplicamos pruebas? Por supuesto, queremos identificar defectos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo pruebas, la meta, ¿verdad? El sombrero es de encontrar fallas, ¿verdad? De hecho, un punto de vista que lamento que ahora ya no está en el último fundamento del estándar de ISTQB, pero sí lo mencionaba en la versión anterior, ¿verdad? La psicología de las pruebas, ¿verdad? Los puntos de vista son diferentes cuando los que nos acompañan hoy de nuestros invitados, si pertenecen o tienen un equipo de pruebas, pensemos que la misión diaria del equipo de pruebas es encontrar fallas. El punto de vista de un tester es buscar y detectar fallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mejor que nos pase a nosotros, a lo interno, y no a nuestros clientes o usuarios finales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya puede dañar la imagen de la compañía, ¿verdad? Nosotros buscamos también que haya un nivel de confianza de calidad. Si nosotros somos proveedores de software, queremos que los clientes que adquieren el software confíen en nosotros. Si ustedes, en este caso, la mayoría son clientes de proveedores de software, ustedes quieren confiar en su proveedor, necesitan, y si tienen equipos internos que hacen desarrollos, ustedes quieren tomar confianza en ese equipo de desarrollo, que lo que me entrega ese equipo de desarrollo es confiable y va a funcionar como yo lo espero. Y yo, no, aunque no le dije que quería un reporte, la persona ya conoce mis necesidades y él sabe que yo necesito un reporte aunque no se lo pedí, ¿verdad? O de repente él ya sabe que yo pido reportes y como sabe que yo lo necesito en Excel porque de ahí tomo otros datos y saco estadísticas o relaciones, entonces él ya dice automáticamente, mira, ya te generé un Excel, ¿verdad? Queremos esa confianza de saber que nos entienden y que el sistema va a responder como yo necesito, ¿verdad? Prevenir la aparición de defectos. Nadie quiere que nos falle un sistema, ¿verdad? Y eso es comprensible. Facilitar la información en la toma de decisiones, ¿verdad? Hay que saber si estamos listos o no estamos listos y muchas veces la base de los informes de pruebas son la base para que nosotros tomemos buenas decisiones, ¿verdad? Asegurar nuestra satisfacción, por supuesto, queremos que un sistema funcione correctamente, que lo haga bien, que sea intuitivo, ¿verdad? Que sea seguro también, ¿verdad? Esa es parte crítica hoy en los sistemas, ¿verdad? Y esa es parte también de lo que nosotros queremos como satisfacción, ¿verdad? Que el sistema sea confiable. Yo confío en mi app, ¿verdad? En mi app de mi banco, yo confío en mis cálculos de mi sistema porque son exactos, yo confío en el nivel de inventario que me muestra el sistema porque si el nivel de inventario es el correcto, que los estados financieros no cambian, ¿verdad? Si hemos, pues por otros temas, acompañamos una organización que estaba cambiando el sistema y decía, mire, es que en mi sistema yo recibo donaciones y resulta que con el tiempo yo no puedo sacar los estados financieros de años anteriores porque los datos ya variaron, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estabilidad en la data, ¿verdad? Para la toma de decisiones y eso es muy importante, ¿verdad? Proteger la imagen de la compañía precisamente a nuestros usuarios. Y en este caso, imagínense, era una organización que recibía donaciones y de repente la información ya no es confiable, ya no es estable. Entonces, hay una pérdida de la imagen de esta organización en ese caso, ¿verdad? Evitar pérdidas financieras y por supuesto no queremos impactar a nuestros clientes finales. Ustedes tienen clientes o usuarios finales a los que quieren satisfacer, a quienes les venden sus productos o les prestan sus servicios y ustedes quieren que estén satisfechos con la organización. Parte de eso se logra a través de un sistema confiable, ¿verdad? Y evitar, por supuesto, daños también a proveedores. La relación con proveedores es muy importante y necesitamos que se mantenga estable con información confiable para ambas partes, ¿verdad? Con mucha transparencia. ¿Sí? También aprovechar, no sé si lo mencioné, pero pueden ir colocando sus dudas. Al final vamos a dejar un espacio, pero también tenemos aquí un equipo que nos acompaña, que también tiene experiencia y va a ir respondiendo las preguntas en la medida de lo posible, pero si no, las pueden ir dejando acá y va a haber un espacio al final. ¿Ok? ¿Y cómo logramos la calidad? Como les decíamos, hablamos mucho del proceso. ¿Por qué? Porque sí creemos que esto es fundamental, ¿verdad? Si bien las herramientas son buenísimas y son vitales para hoy en día por el volumen de operaciones que nosotros manejamos, por la capacidad que se tiene de atender a muchos clientes locales e internacionales, sí es importante eh, contemplar y siempre considerar que lo que va a reflejar una herramienta es lo que yo tengo como proceso.
Puedo tener un proceso con o sin herramientas, que es difícil sin herramientas hoy en día, la verdad es que son muy necesarias, muy importantes, pero yo tengo que tener claro para qué tengo un proceso de pruebas, cuál es el objetivo, qué niveles de pruebas voy a utilizar, quiénes están involucrados en esas pruebas, qué prácticas tenemos, no solo para probar, sino también cómo están nuestras prácticas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, aplicar un proceso de desarrollo, o en este caso de configuración, que sea confiable, que sea estable, que sea seguro, ¿verdad? Y por supuesto, ejecutar pruebas constantemente. Y para eso también contamos con muchas herramientas. Tenemos herramientas que nos apoyan para todo lo que es la gestión de la calidad, cómo asignamos los requerimientos, cómo sabemos cuántos requerimientos han sido probados, cuántos no. Esa gestión, hay herramientas especializadas para esta parte y que son muy buenas, nos facilitan esa información, ¿verdad? Yo sí cuento este caso, ¿verdad? Yo apoyé en un cambio de sistema en el año 2018 y en mes y medio teníamos 148 fallas reportadas. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso, verdad? Que me preguntan a mí cómo va el estatus de las fallas y cuáles ya quedaron resueltas, cuáles no. Con 148 fallas en un mes y medio y estamos en una fase de pruebas, es muy difícil administrar toda esa información, ¿verdad? Para eso nos apoyamos y afortunadamente hay herramientas muy confiables como las que estamos hoy, una de las que vamos a presentar hoy, ¿verdad? Que nos da esa información y nos facilita esa toma de decisiones y tomar acción, ¿verdad? Para corregir lo que haya que corregir desde raíz. Sí, hay herramientas para automatizar pruebas que simulan el comportamiento humano. También hay herramientas para analizar el rendimiento, ¿verdad? Hoy sí es imposible sin, sin herramientas, ¿verdad? ¿Cómo saber cuánta concurrencia hay, ¿verdad? ¿Cómo logramos que 25, 50, 100 o 500 personas ingresen al sistema a la misma transacción al mismo tiempo? Eso de manera manual es imposible. La simultaneidad exacta y precisa no se puede lograr, pero con herramientas sí. Entonces, esa es una de las grandes ventajas también que hay herramientas para esa parte, ¿verdad? Y el análisis de riesgos y vulnerabilidades, que también es otro punto muy importante que no se puede descuidar. Hoy nuestras organizaciones están expuestas a amenazas constantes, ¿verdad? De hackeos, de toma de servidores, de una serie de amenazas que hay que prevenir y para eso también, pues, tenemos en el mercado muy buenas herramientas que nos ayudan a prevenir esa parte, ¿sí? Y en esta parte, pues, como les decía, nos acompaña Edwin, él es experto en automatización y sí me gustaría que él abordara este tema. Edwin, bienvenido. Cuando nosotros hablamos de ventajas y riesgos de la automatización, quisiera que nos compartieras pasados, por favor, en lo que has conocido, en experiencia, la experiencia con los clientes. ¿Qué dirías que podrían ser unas ventajas de la automatización de pruebas, por favor? Y los riesgos también. Con gusto, Mariano, y buenos días a todos. Quizás cuando hablamos de ventajas, el primer punto es el ahorro de tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de ahorro de tiempo, estamos hablando en términos de ejecución de prueba. Y hay un punto muy importante acá. A veces decimos, no, es que queremos que lo haga muy rápido la ejecución, queremos que se tarde un minuto, un proceso que antes se tardaba 5 minutos, un proceso de pruebas. Realmente no es el objetivo principal que lo haga más rápido, realmente no es el objetivo principal de la automatización de pruebas. Es parte de los beneficios que ganamos, pero no es el objetivo principal. Recordemos que el objetivo principal es que se valide que el sistema haga lo que debe de hacer. Ese es el objetivo, parte del objetivo principal. Si tenemos un ahorro de tiempo, perfecto. También, como les digo, es parte de las ventajas que nosotros obtenemos. Y otro punto muy importante, otra ventaja muy importante es la prevención de errores humanos. No es lo mismo que yo haga la ejecución a que lo haga una herramienta especializada. ¿Por qué? Porque yo como humano puedo cometer errores justamente como lo comentaba usted, Mariano. Puedo cometer errores, puedo tener inclusive un sesgo, puedo decir, bueno, voy a copiar el dato, puedo copiarlo mal. Entonces, una herramienta ya está especializada, bueno, una herramienta de automatización de pruebas funcionales ya está especializada o ya está predefinida para realizar las cosas con precisión. Eso también es importante, esa ventaja la ganamos con la automatización de pruebas. Y también otro punto muy importante, como vemos en pantalla, es la evaluación más objetiva. Como les decía, nosotros como humanos, cuando estamos validando los resultados, podemos tener un sesgo, podemos decir, bueno, aquí el script de prueba dice de que yo debo de realizar, debo de verificar de que aparezca un número, no especifica número. Entonces, puedo tener un sesgo y puedo aparecer un número, por ejemplo, 100 y digo, bueno, la prueba es válida. Pero ¿qué sucede? Resulta que 100 probablemente sea algo malo. Entonces la prueba realmente está fallida. Entonces puedo tener ese tipo de imprecisiones o ese tipo de sesgos, lo cual realmente una herramienta especializada para la automatización de pruebas no lo va a tener.
nosotros acá debemos de definir lo que se conoce como puntos de verificación. Los Mm. puntos de verificación, una prueba, ya sea manual o automatizada, no es prueba si no tiene puntos de verificación, criterios de validación. Entonces, esos criterios de validación nosotros los debemos de definir de forma correcta en la herramienta que estemos utilizando. Entonces, eso es algo también muy importante. Y el fácil acceso a la información, justamente como lo vemos en pantalla, es parte de lo que nosotros ganamos cuando automatizamos pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a tener resultados más inmediatos. Los resultados ya no van a depender de un Excel, ya no van a depender de una persona. Es que Juan, es que Pedro no ha ingresado sus resultados. No, ya lo va a realizar la herramienta y de forma automatizada va a distribuir la información. Y esto al final, pues es importante tener la información rápido, de fácil acceso, porque eso nos va a permitir tomar decisiones. Realmente el proceso de pruebas, justamente como lo mencionaba Mariano, es un proceso. Entonces, en ese sentido, tenemos que darle seguimiento a todo ese proceso y durante ese seguimiento tenemos que obtener y tenemos que tener ese fácil acceso a la información y pues con una herramienta de automatización de pruebas funcionales ganamos eso también y también liberar recursos para nuevas pruebas. Esto es algo obvio, evidentemente, de que nosotros, bueno, si alguien, un analista de pruebas, antes se dedicaba a ejecutar todo un día, script de prueba, inclusive toda una semana en un ciclo de pruebas, realmente eso también ganamos de que ya no va a estar constantemente ejecutando las pruebas la persona, sino que lo va a estar ejecutando la herramienta. La herramienta de automatización de pruebas no va a pedir días, horas extra, o bueno, va a poder hacer horas extra, no va a pedir días de vacaciones, no se va a Mm. cansar, es algo importante. Como humanos, evidentemente, nos podemos cansar. Hay ciclos, en nuestra experiencia, hay ciclos de prueba exhaustivos, estamos en la madrugada probando todavía porque tenemos una fecha límite. Entonces, en ese sentido, también liberamos recurso humano para que se pueda dedicar a otras actividades que requieren toma de decisión, análisis de datos, revisión de resultados, etcétera. Entonces, eso es parte de las ventajas, pero justamente como lo mencionaba, también existen riesgos y estos riesgos tenemos que prestarle mucha atención. El primero que tenemos en la diapositiva es una nueva herramienta requerirá esfuerzo para lograr beneficios reales y duraderos. ¿Por qué motivo? A ver, la automatización de pruebas funcionales no es magia, no es una cuestión de que adquirimos una herramienta y decimos, bueno, ya podemos automatizar y todo lo vamos a automatizar. No, realmente requiere una inversión inicial de esfuerzo, requiere diseñar los scripts, requiere sentarse, configurar la herramienta para poder configurar los datos. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de considerar. Y otro punto importante es el mantenimiento y la formación. Nosotros, como SSI, lo que brindamos es no solamente la herramienta, sino que también la capacitación. Interesa mucho que las empresas o las organizaciones que adoptan este tipo de herramientas estén empoderados con el uso de las herramientas. A veces podemos tener la mejor herramienta en el mercado, pero si no la sabemos usar o nuestro personal no está debidamente capacitado, no le vamos a sacar los beneficios que deberíamos de aprovechar. Y otro punto muy importante que de hecho eso lo coloqué por ahí en amarillo, es no todo escenario es candidato a automatizar. Cuando tenemos este tipo de herramientas, caemos en el error de decir, bueno, ya tengo la herramienta, voy a automatizar todo y comencemos a automatizar todo. No, realmente no. Hay que enfocar nuestros esfuerzos a aquellos candidatos o aquellos escenarios que vale la pena automatizar. No todos los escenarios son candidatos a automatizar. Eso es algo importante que debemos de tener muy en consideración, Mariano y audiencia. Sí. Gracias, gracias, Edwin. De hecho, eso es importante, ¿verdad? No todo escenario es candidato para automatizar. Entonces, bueno, ya digamos, tenemos un proceso de pruebas, estamos ya iniciando con una herramienta. ¿Cómo sabríamos entonces, o cómo podrían saber nuestros invitados en sus organizaciones, eh, cómo saber o determinar qué sí debemos automatizar, qué escenarios de pruebas sí deben automatizarse y no, qué puntos deberíamos de tomar en cuenta para esa parte? Si pudiéramos compartir esa parte, por favor, en base a tu experiencia. Sí, con gusto. Realmente nosotros debemos de partir, bajo esta pregunta debemos de partir de lo siguiente.
el primer candidato a automatizar son las pruebas de regresión. ¿Qué son las pruebas de regresión? Son pruebas que nosotros realizamos de forma frecuente para validar que lo que antes funcionaba siga funcionando actualmente. Eso lo hacemos en cada ciclo de pruebas, lo hacemos en cada versión que lanzamos. Si nosotros estamos incorporando a un ERP, por ejemplo, ya tenemos facturación electrónica y estamos incorporando nota de crédito, la nota de crédito también afecta por ahí la parte de facturación electrónica. Entonces, también debemos de realizar las pruebas de regresión sobre esos componentes a los cuales se ve afectado. Entonces, es importante partir de eso. El primer candidato son las pruebas de regresión. Ahora bien, Ujú. hay algunos criterios, algunos puntos que podemos evaluar. Uno de ellos podría ser la estabilidad del escenario. No podemos hacer pruebas sobre un escenario que no esté estable o una funcionalidad que no haya sido finalizada. A veces quizás por la premura de poder salir y cumplir con los tiempos, decimos, no, ahorita estamos en fase todavía de desarrollo, pero comencemos a probar. Ese es un error. No podemos realizar pruebas sobre una funcionalidad que todavía no ha sido finalizada. El desarrollador debe de notificar a través del equipo o el responsable que ya ha finalizado la funcionalidad y pues que ha realizado sus pruebas unitarias. Entonces, eso es importante, la estabilidad del escenario. Otro punto importante es la certeza del valor esperado. El sistema, por ejemplo, si yo estoy realizando una transacción a terceros, al final de esa transacción debe de haber algún mensaje. A veces es obvio, es muy obvio, pero tiene que tener un mensaje, por ejemplo, transacción realizada con éxito, a veces es una imagen, a veces es un número, algo nos da el sistema para saber si fue exitoso o fue fallido. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer el comportamiento del sistema de forma correcta. No puede ser un comportamiento impredecible, no puede ser que, bueno, es que lanza un número aleatorio y dependiendo de ese número aleatorio, sea por la vía A o por la vía N. Realmente no. De hecho, el escenario tiene que ser predecible. Es algo muy importante que debemos de considerar. Y con esto también podemos mencionar el tema de los datos. A ver, los datos es importante en las pruebas manuales y en las pruebas automatizadas. Pero yo siempre digo, realmente la configuración de los datos es más importante, es un poco más importante configurarlos de forma correcta en una prueba automatizada. ¿Por qué motivo? A ver, si yo como persona, como tester, estoy realizando la ejecución de mi prueba y me equivoco con la contraseña. Y digo, bueno, me equivoqué con la contraseña y verifico y justamente me faltó una L, por decir algo. Entonces, yo puedo rectificar en ese momento y puedo decir, ok, me equivoqué, voy a copiarla y voy a pasarla. Entonces, voy a corregir ese error que tuve. Ahora bien, una herramienta, al menos hasta este momento, no hemos llegado a ese punto en que la herramienta sea así de inteligente. Entonces, debemos de, para poder realizar esas correcciones, ¿verdad? Entonces, debemos de configurar correctamente los datos. Estamos hablando de cuentas, usuarios, permisos de este usuario. Tenemos que configurar de forma correcta todos los datos necesarios para la transacción. Y esto también nos lleva a otro punto muy importante que son los ambientes de pruebas. A veces también caemos en el error de decir, bueno, vamos a realizar pruebas, tengo dos ambientes de desarrollo, entonces vamos a probar en el ambiente 2 de desarrollo 2 y ahí vamos a realizar las pruebas. ¿Podemos hacerlo? Pues sí es posible, pero no es recomendable. Tenemos que tener un ambiente dedicado para las pruebas. Ese ambiente de desarrollo 2 que nosotros a veces utilizamos para pruebas, no sabemos quiénes tienen acceso a ese ambiente, no sabemos si puedan lanzar en algún momento alguna nueva funcionalidad que pueda entorpecer los resultados de mis pruebas, puede inclusive desconfigurar el ambiente como tal. Entonces, es muy importante tener un ambiente dedicado solamente para pruebas. Esto al final es parte también del éxito que vamos a tener al momento de automatizar las pruebas funcionales. Ok. Esas, Gracias. esas serían. Gracias, Edwin, excelente. Con gusto. Sí, sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, diría, seríamos, entonces, ¿seguimos con pruebas manuales? Sí, hay una parte, ¿verdad? Es importante que también lo recordemos en la audiencia, lo compartamos con ellos, es de que sí, continuamos siempre con pruebas manuales. De hecho, parte del cuadrante que se hizo cuando se lanzó el manifiesto ágil nos dice, sí, hay características que no podemos probar con pruebas automatizadas, como por ejemplo,
pruebas exploratorias, ¿verdad? A veces no tenemos requerimientos o no se encuentra estable la aplicación, como bien decías, o nos dicen, mire, tome esta nueva versión del sistema o tome este nuevo ERP, ¿verdad? Le dan un nuevo ERP, migramos a otro, no lo conocemos, tenemos que conocerlo primero, conocer cómo se realizan las operaciones, ¿verdad? Y entonces después ya elegir, como bien has expuesto, cuáles escenarios vamos a automatizar. Por lo tanto, lo primero que hacemos con un sistema que es desconocido son pruebas exploratorias y también es importante las pruebas de usabilidad. ¿Es por qué? Porque ahí es donde vemos el comportamiento humano. Como bien lo decías, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hacemos de una manera y a mí me ha pasado con algunos clientes hace algún tiempo que ver cómo navegaban, el hecho de que navegaban diferente, el comportamiento del sistema se dio diferente por un error que tenía. Pero ¿cómo descubrimos este error? Si aparentemente a todos les funcionaba bien y era por la navegación, ¿verdad? De repente, de hecho hay pruebas que se hablan de alfa, ¿verdad? Que incluso llamamos al usuario y le estudiamos, ¿verdad? O le enviamos una versión hace tiempos, alguno de nuestros invitados recordará, Microsoft regalaba versiones beta de uno de sus softwares operativos, ¿verdad? Sistemas operativos. ¿Por qué? Porque es para estudiar cómo lo utilizan las personas, ¿verdad? En sus ambientes o de manera diferente, en su computadora, en su dispositivo móvil, en su lector de barras, ¿verdad? En las impresoras para caja, en el momento de las operaciones de cajas, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos el comportamiento. Por lo tanto, de qué tan cómodo o fácil sea de utilizar el sistema, eso es una experiencia humana, ¿verdad? Por lo tanto, es importante siempre tomarlo en cuenta. Y algo que es bien importante y nunca dejar de hacer es aplicar las pruebas FATE. Siempre es importante que aún cuando nosotros hicimos pruebas automatizadas, los usuarios finales de nuestros invitados hagan pruebas, ¿verdad? Si va al área de caja, que el área de caja haga sus pruebas, que de tesorería haga sus pruebas, si es un informe que se va a ir a un ente regulador o a la casa matriz, que la persona responsable de enviar ese reporte se asegure que la información contenida en el reporte es válida, ¿verdad? Entonces, sí es importante que siempre nuestros usuarios finales nos apoyen con hacer pruebas. Y más que todo, el objetivo de esa prueba es que puedan tener confianza en el sistema, ¿verdad? No debiera habernos escapado nada, pero sí es importante involucrar siempre a nuestros usuarios finales y es importante que se los lleven, ¿verdad? Y algunas pruebas, como decía aquí, sin herramientas es casi imposible y eso desde hace mucho tiempo se ha dicho, ¿verdad? Pruebas de rendimiento, ¿verdad? Como les decía, qué tanta capacidad tienen nuestros sistemas de atender a múltiples usuarios, pues se trabaja con herramientas para pruebas de rendimiento, igual el tema de seguridad, ¿verdad? Hoy hay muchas amenazas, es importante tomarlo en cuenta. Entonces, no dejamos de hacer pruebas manuales, ¿verdad? Y otro punto que quería que compartieras con nosotros, Edwin, ya habiendo decidido que sí, vamos a lanzar pruebas automatizadas, ya hay una cierta madurez en el proceso. ¿Cómo haríamos para elegir una herramienta que sea la apropiada para mi organización? Sí, nosotros ya tenemos un ERP, funciona bastante bien, pero queremos asegurar que se mantenga estable y tenemos actualizaciones constantes. De hecho, tenemos un cliente que él recibe, usa tres versiones diferentes de un sistema ERP y entonces él sabe que vienen actualizaciones cada 6 meses, si no estoy mal, cada 6 o 7 meses. Y entonces él se prepara con anticipación para esa fase. ¿Sí? ¿Cómo Sí. saber qué herramienta debemos elegir? Si nos puedes compartir también qué tomamos en cuenta al momento de tomar una herramienta que ya sabemos que vamos a automatizar, pero cómo elegimos la herramienta correcta. Ok, con gusto, Mariano. Quizás ahí, justamente como vemos en la pantalla, partimos de lo obvio, ¿verdad? Para poder seleccionar o poder evaluar una herramienta de automatización de pruebas funcionales, esta herramienta debe de ser compatible con la tecnología de nuestro ERP. Nuestro ERP es nuestro core, prácticamente es el punto o el objetivo más importante que debemos de considerar cuando estamos evaluando una herramienta de este tipo de automatización de pruebas funcionales. Y ahora bien, realmente el ERP rara vez está solo, rara vez es una isla o bueno, está aislado realmente. Existe un ecosistema de aplicaciones con integraciones directas e indirectas. Estamos hablando inclusive de aplicaciones móviles que se conectan al ERP, web service también que tiene a disposición el ERP para integraciones. Entonces, tenemos que ver el panorama completo de todo el ecosistema que tenemos alrededor del ERP. Y ahora bien, esto que mencionamos acerca de la tecnología del ERP y también el ecosistema, estamos hablando del presente, pero ¿qué sucede con el futuro? Es decir, tenemos planes de cambiar el ERP, tenemos planes de actualizar el ERP a una plataforma diferente. Eso también lo debemos de considerar como parte de la evaluación de la herramienta de automatización de pruebas funcionales que estemos revisando. Entonces, tenemos que ver a futuro, tenemos que ver qué aplicaciones inclusive se van a incorporar
aparte del ERP, tenemos alguna intención de adquirir una herramienta o una aplicación que sirva como complemento para este ERP. Entonces, esas preguntas también nos las debemos de hacer. Y también hay algo muy importante. La automatización de pruebas realmente es parte de la madurez de un proceso de pruebas. Mm, No es algo que nosotros, bueno, vamos a comenzar con un proceso de pruebas, no tenemos un proceso formal, pero vamos a comenzar con la automatización de pruebas. mm, Realmente lo ideal es que nosotros ya tengamos formalizado nuestro proceso de pruebas y al final la herramienta o bueno, la automatización de pruebas funcionales vamos a tenerla como parte de esa madurez de nuestro proceso de pruebas. La automatización de pruebas es parte del proceso de pruebas. Eso también hay que tenerlo muy en consideración. Y la evaluación de herramientas y pruebas de concepto. Realmente, cuando nosotros normalmente recomendamos a nuestros clientes cuando evalúen una o varias herramientas de este tipo para automatizar pruebas funcionales, pruébenla. No se queden solamente con el hecho de, bueno, es que la ficha técnica dice de que sí es compatible, no, hay que probarlo, hay que verificar cómo se comporta nuestro ERP, nuestras aplicaciones con esta herramienta de automatización de pruebas, debemos de hacer esa validación. Normalmente también de nuestro lado, lo que realizamos con nuestros clientes son pruebas de concepto. Es algo que funciona, es algo que nos sirve para poder aprobar o poder afirmar que realmente va a funcionar esta herramienta de automatización de pruebas o descartarla. Entonces, eso es parte de lo que debemos evaluar, Mariano. muy bien, gracias Edwin. De hecho, son puntos muy importantes, como le decías, ¿verdad? Hacer una evaluación, una comparación de las herramientas, evaluar cómo está en el mercado, ¿verdad? Pero sí entender el ecosistema, creo que eso es un punto muy valioso que ojalá se lo puedan llevar los invitados a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y aplicar pruebas de concepto, ¿verdad? Asegurarnos de que va a funcionar para nuestra tecnología. Muy bien, gracias, gracias Edwin. Entonces vamos a pasar, ¿verdad? A un caso práctico. Para ello es algo bien importante recordar esta parte. Cuando estamos en un equipo de pruebas, son los encargados de realizar las pruebas, deberían de enfocarse en entender el proceso de negocio, ¿verdad? Siempre lo dicen, de hecho las teorías lo fundamentan, ¿verdad? Un tester está más del lado de entender el negocio que de entender la tecnología, ¿verdad? Como les decía, nosotros recomendamos mucho pruebas funcionales, ¿verdad? Porque al final aunque en código se pueda ver bien la aplicación, tenemos que ver cómo funciona en el comportamiento humano, ¿verdad? Cómo le resulta al usuario, ¿es intuitivo o no es intuitivo? Ese tipo de actividades solo se pueden evaluar desde el punto de vista del usuario. Por eso recomendamos mucho las pruebas de caja negra, ¿verdad? Pero para hacerlo, un tester o un buen tester o un equipo de pruebas debería enfocarse en entender en qué consiste mi proceso de negocio, ¿verdad? Es importante también que ustedes, como bien decías, como no podemos automatizar todo, al momento de decidir que sí vamos a implementar una herramienta de automatización, es entender qué actividades o procesos de mi negocio son críticas y debería de priorizar al momento de probar, ¿verdad? Algo que me interesa mucho y lo hemos visto incluso cuando hay equipos de pruebas es entender claramente el proceso del negocio, dónde realmente inicia mi proceso y dónde termina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, es que yo tengo esta transacción y ya la transacción se operó. Sí, pero ¿qué efectos tuvo esa transacción? ¿Cómo impacta en los estados financieros? Hay un reporte financiero que me den esa parte. Muy bien, hiciste una compra, pero eso cómo impacta en otras áreas. ¿Cómo impacta en tu inventario? ¿Cómo impacta en las bodegas? ¿Cómo se va a manejar la fecha de caducidad del producto si es perecedero? Es decir, hay una serie de condiciones que yo tengo que entender y no solo asumir que si la transacción salió y la veo en pantalla ya operada, ahí termina, ¿verdad? Siempre es importante que también tomemos en cuenta todas las transacciones deberían de poderse anular o debería haber una transacción que me permita revertirla, ¿verdad? Al final eso es importante tomarlo en cuenta. Muchas veces vemos, bueno, ya la información se envió al otro módulo, sí, pero ¿qué pasa si en el otro módulo se tiene que anular o en otro sistema, del ecosistema que mencionabas, ¿verdad? En otro sistema la transacción se anuló, cómo se comunica con la parte contable, ¿verdad? Y si no la tomé en cuenta, entonces resulta que esa comunicación no se da, esa interfaz está mala. Entonces yo necesito entender mi negocio, dónde empieza, dónde termina, ¿verdad? Como le decíamos aquí, ¿verdad? Cómo saber que mi proceso se ejecutó de manera completa y de manera correcta en cada actividad. Si tengo prerequisitos al momento de hacer pruebas, ya sean manuales o automatizadas, es verdad, tengo que decir, bueno, ya tengo todo listo para hacer mi prueba, ya se cumplió, yo estoy probando un proceso que es venta, ¿verdad? Pero para venta tengo que tener un inventario, tengo que tener aperturado caja, cómo va a afectar en el inventario,
cómo va a funcionar para la comunicación para el despacho del producto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde inicia y qué prerequisitos se tuvieron que haber cumplido para que mi transacción se realice? Yo no debería de ver mi transacción totalmente aislada, sino ver realmente dónde inicia, cuál es su punto de entrada y cuál es su punto de salida. Y algo que mencionaste que es clave, ¿verdad? Que nuestros invitados siempre lo recuerden, es cómo califico yo, en qué momento puedo decir esta prueba fue satisfactoria de manera total, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos criterios de aceptación? Si se generó el reporte, el contenido del reporte está bien, porque a veces sí he visto, ¿verdad? Y eso es, espero yo creo que ojalá no les pase y yo creería que no, pero sí acompañé a un cliente en el que el reporte salía, entonces daban por satisfactoria la prueba, ¿no? Pero había que ver el contenido de la información de ese reporte, ¿verdad? Entonces es importante esa parte. Entonces, mi punto de criterio de aceptación no es que me salga el reporte, es que el reporte salga rápido, que salga presentable, ¿verdad? Que la información sea fácil de identificar, pero que la información, sobre todo, que la información sea correcta, ¿verdad? ¿Cuál es el orden en que yo voy a realizar mis operaciones? Ese es el orden en que voy a realizar mis pruebas, ¿verdad? Entonces es importante, muy, muy importante entender el negocio, ¿verdad? Y nosotros pues siempre queremos pasar a un caso práctico para que vean la herramienta que se ha utilizado hoy, ¿verdad? Cómo funciona y qué beneficios tiene. Entonces vamos a ir a esa parte, ¿verdad? Queremos comentarles que nosotros elegimos el proceso que se llama Source to Pay. Sabemos que es muy amplio, ¿verdad? Es bastante amplio, tiene una serie de variantes, aquí hemos tomado algunas, ¿verdad? Para ver principalmente el efecto de las técnicas. Sin embargo, pues sabemos que es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Como todos los que manejan la mayoría de los ERPs, son procesos complejos. Por eso les decía, es importante entender dónde inician nuestros procesos, dónde finalizan, para elegir cuáles son los candidatos a automatizar. Entonces vamos a trabajar en este caso el source to pay, ¿verdad? De este proceso. Vamos a aplicar las técnicas, como les decía, nosotros aplicamos técnicas de caja negra. Estas son aquellas en las cuales nosotros no vemos el código, sino que realizamos una simulación del comportamiento humano, ¿verdad? Igual nosotros simulamos la operación que haría un usuario desde el punto del perfil que él realiza la operación. Consejo importante, ¿verdad? Siempre se lo recuerdo, no utilicen el superusuario, ¿verdad? Muchas veces nuestros equipos de TI o incluso las personas que certifican la prueba dicen, bueno, me pongo de administrador y ese puede hacer de todo, pero no verifico que los límites que tiene que tener una persona para hacer una operación, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que hace operaciones de caja posiblemente no puede crear los fondos de la caja, o tal vez sí, eso habría que ver qué permisos debería de tener. Un auditor, sabemos que los auditores solo deberían de hacer consulta de las transacciones y las operaciones, por lo tanto, yo debería tener un perfil especializado para auditores que no permita realizar operaciones, únicamente consultarlas, ¿verdad? Ese es el punto y el objetivo de las pruebas de caja negra, simular el comportamiento humano, simular el comportamiento de los operadores del sistema. Y ahí tenemos técnicas como partición de equivalencias, en la que me enfoco yo en probar entradas válidas y entradas no válidas. Siempre, siempre, la mayoría de veces nos enfocamos en la prueba con entradas válidas, ¿verdad? Porque yo como programador, yo sé cómo es un formato, yo sé qué datos van, porque yo trabajé el proceso y lo entiendo claramente. Y también muchas veces como tester, yo soy el experto en operación, entonces yo no me voy a equivocar porque yo sé cómo se coloca la fecha, yo sé cuáles son el nombre de los proveedores que utilizamos, yo conozco el número de documento, yo ya utilicé un número de documento de mi proveedor, por lo tanto el número de documento yo no lo voy a repetir, ¿verdad? Entonces yo lo uso solo una vez, es único, pero ¿qué tal si hay una persona que me ayuda a hacer la prueba y ella no conoce que el número de documento es único y resulta que el sistema sí le deja pasar y no debiera haber sido así, sino que me debió generar una alerta. Resulta que la alerta no se validó y no se genera porque como yo conozco el proceso, lo hice bien, no le advertí a la persona que hizo un proceso diferente que ese número de documento era crítico y el sistema no le alertó. Yo estaba pensando solo en las entradas válidas, ¿verdad? Por ejemplo, vimos para el caso, ¿verdad? Donde tomamos la configuración, hay 12 tipos de documentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos elegir, bueno, ¿cuál voy a probar primero? ¿Verdad? Como decía, cierto orden. ¿Cuál es el tipo de documento más tradicional en mi proceso, en mi ERP? Ah, bueno, es con factura, ¿verdad? Ah, bueno, entonces utilicemos factura de compra, ¿verdad? Tenemos que probar qué pasa si hay un documento. Ahorita teníamos 12 tipos, pero ¿qué pasa si alguien trata de probar con otro tipo de documento? Le da opción a crear. Esta persona debería tener los permisos para crear ese tipo de documento o no. En el caso de Guatemala, solo comentarles, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, tres tipos de identificación. Tenemos el NIT, que es con el cual nos identificamos ante el ente fiscal, ¿verdad? Fiscalizador, en este caso la SAT, ¿verdad? Tenemos el CUI, es el documento personal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de El Salvador es el DUI, ¿verdad? Pero también aquí, dependiendo de los montos, es necesario identificar al extranjero, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene NIT y no se tiene CUI, es una persona individual, posiblemente me brinda un servicio, yo tengo que colocarlo, en este caso, como una opción diferente que es extranjero, ¿verdad?
¿Qué me recomienda la técnica? Probar cada una de las entradas, ¿verdad? Y probar con un NIT inválido, probar con un GUI inválido. ¿Qué pasa si alguien coloca extranjero, pero sí tiene NIT? ¿Hay algún tipo de alerta? ¿Verdad? Me dice que sí, es una sociedad, pero entonces todas las sociedades o todas las empresas deben tener NIT, ¿verdad? Si es individual, posiblemente no. Esos son los tipos de variaciones que hay que tomar en cuenta. ¿Qué artículos incluyen en compra? Puede ser que solo incluya productos o solo servicios. ¿Qué pasa combinados? Hay que probar esa parte, ¿verdad? Em, la retención de los impuestos, que hay tantas variantes. En este caso, habían 13 modalidades. Entonces, hay que probar cada una de las modalidades combinadas con las otras posibles entradas, ¿verdad? Y eso nos genera una serie de escenarios bastante complejos. Nunca olviden probar también los valores límites. Es importante que siempre se lleven esa parte. Y aquí pues pusimos solo dos ejemplos para mostrar esta técnica en la cual yo tengo que entender en dónde inicia un límite de un campo o de una condición que yo utilizo y dónde termina. Por ejemplo, yo puedo ingresar solicitudes de pedidos, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde están, qué fechas de pedidos puedo colocar? Debe de haber un rango, ¿verdad? Delimitado. Habría que ver cuál es la política de mi organización. Me dicen, miren, no podemos hacer pedidos fuera del mes. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en marzo, los pedidos podrían ser del 1 al 4 o al 5 de marzo, no más, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien trata de hacer un pedido con el día de mañana? No se puede, hasta mañana se ingresa ese pedido, ¿verdad? Tiene que ser con fecha de hoy. Ah, ok, porque soy el que lo está realizando. ¿Qué pasa si alguien quiere realizar un pedido del mes de febrero? No, pero mire, en mi organización sí permitimos que hagan pedidos del mes de febrero, pero que no se hayan registrado por algún motivo. Entonces sí hay una excepción, pero es con clave. Ah, bueno, hay que probar ese escenario y es diferente. O nos dice, mire, nosotros sí permitimos siempre y cuando sean del año vigente. Ah, ok, del año actual. Ok, ¿qué pasa? Yo tengo que probar qué pasa si trato de registrar un pedido con fecha de orden 31 de diciembre, ¿verdad? Siempre es importante saber qué pasa con los límites. ¿Por qué? Porque normalmente no es mayor o menor que solemos cometer errores, ¿verdad? Tanto cuando estamos programando o cuando estamos configurando, ¿verdad? Y la última, que es muy importante que mencionamos siempre, es la tabla de decisión. Normalmente nosotros no probamos una condición aislada, no probamos solo, voy a probar la fecha de pedido, no. Normalmente creamos un pedido completo en el cual tomamos en cuenta la fecha de la creación del pedido, el nombre del proveedor, el número del documento, el tipo de documento, la identificación, ¿verdad? El tipo de requerimiento que estoy haciendo, si es un producto o un servicio. La idea es hacer combinaciones y esa técnica, la técnica de tabla de decisión, nos permite crear diferentes combinaciones. En este caso, por ejemplo, el más básico, ¿verdad? O el flujo feliz o el día feliz, como también le llamamos, en el cual todas mis entradas son válidas. Hago la fecha de creación del día de hoy, coloco un proveedor que es válido, es un número de documento único, yo sé que ese es único, lo creé ahorita o lo tomé de uno que sí sabía yo que era único, coloqué el NIT correctamente y solo contraté el producto y yo le hago una retención de IVA que yo conozco, ¿verdad? Esa es la más usual y esa es la más típica. Bueno, ¿qué pasa con las excepciones? ¿Verdad? ¿Qué pasa si sí pedimos en rango, pero es un nuevo proveedor? Hay perfiles que tienen permiso para crear proveedores, otros no. Hay que probar. Con el perfil que no puede crear un proveedor, ¿qué pasa cuando él trata de generar uno nuevo? Esa prueba tengo que hacerla, ¿verdad? Para asegurarme que no le permite a las personas que no deban hacerlo hacer transacciones, operaciones o agregar proveedores, porque eso podría ser tomado como una ventaja para que alguien quiera aprovecharse del sistema, ¿verdad? Aprovecharse de la organización o alguien que por ignorancia no tomó en cuenta que hay una calificación de proveedores y él dijo, ah, voy a agregar este proveedor, pero no se dio cuenta que había que completar toda una tabla de calificación del mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un nuevo tipo de documento, un número de documento que ya está repetido? ¿Qué mensaje me da el sistema? ¿Verdad? ¿Qué pasa si utilizo el segundo documento que más se utiliza? Ah, bueno, ya probé con factura, ahora quiero probar con orden de compra, solo con OP o con despacho. ¿Funciona con despacho o no funciona? ¿Qué pasa si una persona me viene a vender un proveedor, pero él solo me da un servicio y no tiene NIT y sus servicios son por arriba de 2.500, ¿verdad? O de 2.500 en adelante. Bueno, tiene que pedir el CUI. ¿Cuál es el formato del CUI? ¿Verdad? Hay un formato en estándar, hay un dígito verificador, lo incluí en mi ERP, no lo incluí. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Y así vamos haciendo un tipo de combinaciones. Si se dan cuenta, nosotros acá tenemos pocas variables, ¿verdad? Solo tomamos en cuenta 7 variables. Y quiero decirles que con 7 variables, aplicando las tablas de decisión, yo tendría por lo menos 4.200 escenarios, ¿verdad? Esos serían candidatos a escenarios y ahora como de puro, porque también lo mencionaba Edwin, ¿verdad? No podemos automatizar todo, de hecho no puedo probar todo y es uno de los principios de las pruebas. Yo tengo que priorizar, siempre recordamos, priorice sus escenarios y cómo lo hago, ¿verdad? Hay que ver, por ejemplo, para las reglas de decisión, yo tuve que haber primero aplicado la técnica de valores límite y valores equivalentes y, por ejemplo, comprobar si efectivamente el sistema no permite registrar proveedores, ¿verdad? Y que los usuarios que no tienen permiso no lo puedan hacer.
cuál es la identificación más usada o cuáles son las identificaciones más utilizadas. Por ejemplo, les decía el NIT y el CUI. Con proveedores extranjeros tenemos pocos que sean individuales. Ah, ok. Entonces, enfoquémonos en que primero funcione para los que tienen NIT. Luego vamos a probar con algunos usuarios que tengan CUI, proveedores que tengan CUI, y luego con otra, con recepción, pero probarlas todas. Eso sí lo recomienda la técnica, ¿verdad? Y en el tipo de retenciones igual. Tenemos 13 tipos de retenciones. ¿Cuál es la más típica o la tradicional? Bueno, enfoquémonos en esa porque ese es el grueso de las operaciones. Aseguramos con eso que el grueso de las operaciones nuestras a través del ERP van a funcionar bien. Muy bien. Y entonces ahora vamos a dar paso allá, le vamos a ir dando paso a Edwin, porque nosotros ya tenemos un par de escenarios que ha preparado Edwin para mostrarles el uso de la herramienta y hacer énfasis en alguna información que él logró obtener del mismo, ¿verdad? Y cómo se comportó en la transacción con esta herramienta, ¿verdad? Y ahí les vamos a presentar entonces esos escenarios. Te cedo ahí el espacio, Edwin, por favor, para que nos puedas ir compartiendo. De acuerdo, gracias Mariano. Justamente por aquí tengo el script automatizado. Les voy a compartir pantalla. Solo para comentarles, estamos utilizando la herramienta de UFT One. Es una herramienta para automatización de pruebas funcionales. Es una herramienta realmente bastante robusta. Tiene compatibilidad. En este caso, el escenario lo hemos diseñado para Business Central, para el ERP de Business Central. Pero también tenemos compatibilidad la herramienta tiene compatibilidad con otros ERPs de SAP, de Oracle Forms, de Civil, PeopleSoft, inclusive también Finance and Operation. Y no solamente eso, también tiene compatibilidad con Web Service, se pueden realizar pruebas con Web Service, se pueden realizar pruebas, bueno, evidentemente con aplicaciones web y con aplicaciones móviles. Dicho eso, les voy a mostrar por aquí el script. Esta es la herramienta de UFT One y por aquí tenemos el flujo que hemos grabado con un componente de grabación que tiene UFT. Tiene un componente de grabación normal y un componente de grabación con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lo que el valor agregado que le da UFT es prácticamente hacer los scripts resilientes ante cambios. Si existe algún cambio de forma de botón, del color del botón, si existe algún cambio en el formulario, él intenta identificar con base al contexto que tiene de la herramienta. Entonces, en ese sentido, por aquí tenemos el flujo que hemos seguido para Source to Pay, que es el script que hemos diseñado, del escenario que hemos diseñado. En este caso, por aquí tenemos la primera acción que realiza esta herramienta es el inicio de sesión con las credenciales que hemos configurado, también el llenado del formulario, la facturación y el fin de sesión. Un poquito más abajo tenemos la tabla de datos, como les decía, la configuración, la preparación de los datos es algo muy importante en una herramienta de este tipo. Entonces, por aquí hemos configurado un conjunto de datos, el acceso prácticamente con la contraseña y el username y el password, código de proveedor, fecha de emisión, los números de documentos, el código del artículo, también la cantidad que vamos a adquirir con este pedido de compra. Entonces, por aquí tenemos todos estos datos configurados. Ahora bien, no sirve de nada tener un script automatizado si no lo ejecutamos. De mi lado, yo ya me tomé la tarea. El día de ayer realicé la ejecución. Por aquí está. Y por aquí, este reporte que estamos visualizando es un reporte que genera un FT1 como parte de la automatización de pruebas. Aquí vamos a encontrar diferentes elementos y algo también muy importante, una prueba automatizada, una herramienta de automatización de pruebas debe de generar evidencia. Al final también es parte de los beneficios que tiene tener una herramienta que capture esa evidencia. Entonces, por aquí vamos a ver, lo primero que tenemos es un resumen de cuándo inició, a qué hora finalizó y cuánto duró la prueba. Y también, pues evidentemente, el resultado final, que en este caso tenemos un resultado de pase, el cual indica que fue exitosa la prueba. Por acá a la izquierda tenemos un árbol de elementos, el cual tiene un chequecito. Este chequecito se debe al punto de verificación. La herramienta, nosotros establecimos en el script un punto de verificación. La herramienta validó este punto de verificación y dijo, ok, si pasa porque se cumple con lo que se ha definido. Entonces, por ahí tenemos el punto de verificación, el seguimiento de este punto de verificación y tenemos todos los elementos. Como les decía, tenemos dos tipos de evidencia. Realmente tenemos una evidencia a nivel de captura de imagen, que eso lo podemos visualizar un poco más abajo. Quizás voy a hacer un poquito más grande esto.
Aquí podemos observar que en este paso, donde estamos ubicados en el pedido de venta, bueno, en el pedido de compra debería ser, pero por ahí tenemos esta imagen que capturó la herramienta y así podemos ir visualizando cada uno de los elementos, inclusive aquí en el punto de verificación, me toma el texto que yo había definido previamente y me dice, ok, es válido porque cumple con el texto que se había definido, que era el pedido se registró con el número y se movió a la ventana de facturas de compras registradas. Ahora bien, aparte de la captura, nosotros tenemos también un video. Dentro de las pruebas, o bueno, dentro de la ejecución de la prueba como tal, captura ese video de toda la ejecución de inicio a fin para que nosotros tengamos ese respaldo. La evidencia no nos sirve solamente cuando ha fallado la prueba, sino que también cuando es exitosa. Si a mí me consultan, Edwin, el año pasado vos me dijiste, vos me reportaste de que esta transacción fue exitosa, pero a mí me falló. Entonces, ¿yo qué respaldo tengo para decirle, mire, sí es que fue exitosa, aquí tengo la captura? Realmente necesitamos tener esa evidencia, ese respaldo. Si yo no tengo nada porque lo obvié, porque dije, bueno, es que fue exitosa, realmente no tengo que tomar captura, ahí caemos en un error. Entonces, la herramienta de automatización de pruebas también nos sirve en ello, ¿verdad? Por aquí tenemos el video, si gustan, lo vamos a ejecutar para que podamos observar cuál fue el comportamiento del ERP durante la ejecución. Como les decía, ahí ya comenzó la reproducción del video. Como les decía, el primer paso es acceder al sistema. Realmente ahí vamos a ver que sí es bastante rápida la ejecución con este tipo de herramientas, con UFT One. Es parte de lo que decíamos que es un beneficio o una ventaja, más no es el objetivo, ¿verdad? Pero por ahí podemos observar que entramos para poder crear un nuevo pedido de venta, de compra, perdón, llenamos el formulario, agregamos el artículo y posteriormente pasamos a una instancia de vista previa para poder validar la transacción. Ahí vemos vista previa, todo va bien. Posteriormente se realiza el registro. Ese es el mensajito, ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Ese es el mensajito que estábamos validando como punto de verificación y ahí finalizó la reproducción del video. Ahora bien, este video como tal no solamente es un video plano, es un video interactivo. Es decir, si yo me posiciono, por poner un ejemplo, vamos a ampliar un poquito más esto, si yo me posiciono en el punto de verificación, si ustedes observan, ya me da ese mensajito, dice, ok, en este punto de verificación o en esta acción que se realizó, ya en el video se posiciona en el tiempo en el que sucedió esa interacción con ese objeto. Entonces también lo podemos hacer con el resto de objetos, podemos observar que va cambiando la imagen a la derecha porque es interactivo. Entonces, eso lo tenemos de ese lado. Ahora bien, también existe una situación. ¿Qué sucede si el escenario o la ejecución del escenario falla? También puede suceder. Eso puede suceder porque ha cambiado el sistema, porque hemos configurado mal los datos también. Eso es posible. Y de hecho, yo tengo también una ejecución fallida. En este caso, la tengo por aquí. Que solo para comentarles, para que fallara, lo que hice fue que cambié el número del proveedor. Este proveedor es un proveedor que está bloqueado dentro del sistema. Entonces, en ese caso, por aquí tenemos el reporte de estos resultados. Por ahí tenemos, bueno, los mismos detalles que teníamos anteriormente y el resultado de fail. Ahora bien, si observamos un poco más, también tenemos por aquí la evidencia de qué fue lo que sucedió en cada una de las interacciones. Vamos a pasar directamente al video de la ejecución que tenemos por acá. De hecho, la ejecuté el día de ayer. Hace exactamente lo mismo. Entra al sistema, intenta realizar un pedido de compra nuevo, pero se va a topar con la situación de que como tal, este proveedor está bloqueado. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema en este caso? El sistema, bueno, ya vamos a ver en un momento qué es lo que va a hacer, pero por ahí crea un nuevo pedido de venta. Ahí aparece el mensajito, ya lo vamos a ver un poco más con detenimiento y por ahí finaliza la ejecución. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema, o bueno, la herramienta de UFT One, lo que dice, ok, no puedo pasar de esto, está bloqueado los demás campos, finalicemos la ejecución porque no se puede continuar. Entonces, si nosotros nos ubicamos, vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo, ahí está.
Vamos a ingresar por acá. Aquí, como les decía, podemos ir navegando en cada uno de los elementos que tenemos en este árbol de objetos y por ahí podemos ver que dio error en el número de artículo. Entonces podemos ir subiendo y por aquí ya nos estaba arrojando el error. Dice, no se puede crear este tipo de documento cuando el proveedor nos da el número del proveedor, está bloqueado por motivos de privacidad. Entonces, por ahí ya tenemos esa evidencia realmente del por qué fue que falló. Entonces, también podemos tener este tipo de escenarios y inclusive podríamos validar que me aparezca este mensaje. La idea no solamente es probar los resultados exitosos o el camino feliz, sino que también podríamos probar los resultados inesperados o fallidos. Entonces, eso es lo que tenía preparado con UFT One, Mariano de Audiencia. Muy bien, gracias, Edwin. De hecho, algo que mencionas ahorita, ¿verdad? ¿Cómo podemos y aprovechar, ¿verdad? Con un pequeño dato, un parámetro que cambiaste, obtener una respuesta diferente para asegurarnos de que hay alertas, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Me gustaría entonces que pudiéramos mencionar algunas conclusiones importantes, ¿verdad? Para nuestra audiencia es de que no todo es candidato a automatizar, es un punto que mencionabas. Es importante también tomar en cuenta algunos factores al momento de elegir la herramienta que quieren utilizar para automatizar, ¿verdad? Hay que aplicarlo en un momento en el que nuestro proceso de pruebas ya tiene cierta madurez, ¿verdad? Hay varias expectativas, pero algunas recomendaciones, como lo indicabas, es evaluar, ver cómo está calificada la herramienta, ¿verdad? Y también tomar en cuenta la oportunidad de hacer pruebas de concepto, como lo hemos tenido en algún momento con algunos clientes, ¿verdad? Para evaluar esa compatibilidad de tecnología. ¿Verdad? Y siempre enfocarnos en un proceso, ¿verdad? Como les decía, las pruebas no es solo es una actividad, es un proceso al que tenemos que ponerle atención desde la planificación, el diseño, ¿verdad? La ejecución y los resultados que se obtienen. En ese sentido también, ¿verdad, Edwin? Quería preguntarte si podríamos compartir algunos datos o información que al final concluimos, ¿verdad? Porque si bien ya vimos el proceso, sería importante que tomemos en cuenta que los datos no se quedan ahí, sino que nos permiten tomar decisiones sobre cómo fue el comportamiento general de la aplicación, ¿verdad? No sé si tienes alguna que pudiéramos compartir con nuestros invitados para que pudieran apreciar también que a ese punto llegamos, ¿verdad? O sea, no solo tenemos un proceso, sino que lo podemos medir, lo podemos mejorar y saber en un momento cómo estamos en cuanto a las pruebas. Sí, sí, con gusto, Mariano. De hecho, es parte también, como lo decía en su momento, en un proceso de pruebas realmente no solo nos interesa el final, sino que tenemos que darle un seguimiento debido. ¿Cómo le damos este seguimiento? Le damos un seguimiento con reportes, con dashboard que nos den información valiosa para tomar decisión de forma rápida. Entonces, no vamos a tomar decisiones al final del proceso y decir, no, es que tantas pruebas fallaron y tantos defectos quedaron abiertos. No, tenemos que darle un seguimiento debido, un seguimiento correcto. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir por aquí un pequeño informe que yo tengo, el cual se generó el año pasado para una implementación de un ERP. Este es un reporte de Power BI, el que estamos visualizando. Solo para darles una breve introducción hacia este reporte. Este es un reporte que contiene diversos elementos, contiene principalmente la ejecución de pruebas y cobertura de pruebas del proyecto de implementación de Dynamics 365 Finance and Operation y pues la fecha es del año pasado. Este tipo de reportes contiene algunos elementos, como lo son, evidentemente, la cantidad de escenarios que hemos ejecutado, la cantidad de escenarios que hemos planificado, también los resultados de estas ejecuciones. Nos interesa saber qué fue lo que sucedió con estas ejecuciones y también los defectos. Ya vamos a ver un poco más acerca de los defectos. Hay una clasificación muy específica que debemos de seguir como recomendación. También esa tendencia de cuántos defectos hemos resuelto versus cuántos se están reportando también es importante tenerlo en consideración. Y también, evidentemente, cuando hablamos de un RP no estamos hablando solamente de un módulo, estamos hablando de N cantidad de módulos. Entonces, y pues evidentemente también la cobertura de pruebas, esto lo podemos llevar a través de nuestros requerimientos de software, a través de nuestros gaps, de nuestras personalizaciones a través de los módulos, funcionalidades. Entonces, y un pequeño detalle acerca de estos defectos.
Quizás yendo un poco más a detalle, en este reporte tenemos, como les decía, escenarios planificados, ejecutados. De estos ejecutados nos interesa saber cuál es la proporción de escenarios fallidos y escenarios, o bueno, resultados fallidos y resultados exitosos. Es importante saber esa proporción. Hay algo muy importante acá y es que QA no toma la decisión de si se sale a producción o no, pero QA da esos insumos para que las personas respectivas tomen ese tipo de decisiones. Entonces, es importante también tener en consideración esa proporción y los defectos. Los defectos es algo, no solamente es ingresar los defectos, sino que también es clasificarlos. Por severidad, que tanto está impactando al negocio. Un defecto no es lo mismo tener 10 defectos en una severidad baja que tenerlos en una severidad alta. Es importante tener esa visibilidad también por estado. Como parte del proceso de pruebas, nosotros debemos de definir em, el flujo de estados de un defecto, cuando está ingresado, cuando está en corrección, cuando ha sido resuelto, cuando todavía no ha sido resuelto y cuando no aplica. Hay defectos que no aplican. Nosotros como tester, inclusive automatizados o manuales, a veces quizás tenemos un criterio de validación malo y reportamos un falso positivo. Entonces también el desarrollador tiene la tarea de revisar, ok, este defecto me han reportado de esta forma y pues realmente no es un defecto, lo voy a colocar como no aplica. También es parte del proceso de pruebas hacer ese tipo de acciones y también por tipo de falla. No existe un defecto general o universal. Existen fallas por interfaz, por datos, por configuración, por instalación, inclusive por diferentes tipos existen por diferentes motivos, existen fallos. Y también lo que les decía, también nos interesa saber esa brecha de defectos reportados versus defectos resueltos. Como les decía, no es el objetivo llenarnos solamente de defectos y ya tenemos tantos defectos, sí, pero se deben de resolver y esa resolución se debe de dar por parte del desarrollador. Hay que dar el debido seguimiento de estos defectos para poder cumplir con fechas de liberación y pues por ende dar un aplicativo, un ERP con calidad. Entonces, también un poco más abajo les decía, realmente ustedes, todos nosotros sabemos de que un ERP no es solamente un módulo, hay cuentas por cobrar, facturación, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Tenemos una cantidad enorme de módulos, inclusive a veces en algunos ERPs un solo módulo llega a ser casi que una aplicación independiente que solamente se comunica con algunos datos con los otros módulos. Entonces, realmente el objetivo de realizar pruebas sobre un ERP no va solamente, bueno, ¿cuál es la calidad de mi ERP? No, tenemos que saber cuál es la calidad a través de los módulos. En este caso, tenemos por aquí una gráfica de cuántos defectos tenemos por módulo. En este caso, teníamos 17 defectos de nómina que fueron resueltos. Por aquí en activos fijos 12. Y también tenemos que ir viendo esa proporción. Ok, tenemos defectos, sí, pero ¿cuántos se han resuelto? ¿Cuántos todavía están abiertos? Entonces, es importante tener esa visibilidad dentro de un ERP para nuestros procesos de negocio. Y como les decía, también la cobertura de pruebas. A ver, si yo tengo un módulo de facturación electrónica y voy a incorporar nota de crédito, esa nota de crédito que estamos agregando debería de tener una cobertura de pruebas. ¿Qué pruebas le vamos a hacer a esa nota de crédito? No puede quedar en el aire o simplemente, no, es que es una nota de crédito, ya sabemos cuál es el comportamiento, entonces no le vamos a dar cobertura. No hay que ser muy confiados, hay que darle cobertura a todos los requerimientos de software, a todos los gaps, a todas las personalizaciones que nosotros tengamos. Y también en este tipo de reportes podemos tener un poco más de detalle. En este caso tenemos defectos reportados, pues saber en quién lo reportó, la severidad, la descripción del defecto, si queremos dar un seguimiento un poco más especializado, un poco más detallado, ¿verdad? Pero este tipo de reportes realmente son muy importantes. Un proceso de pruebas, al final todo el esfuerzo que nosotros realizamos en un proceso de pruebas converge en este tipo de reportes. Es necesario, como les decía, vuelvo y repito, tomar decisiones de forma rápida. No podemos estar, no es que Juan, Pedro tienen Exceles, vamos a unificar todos los Exceles y pues de esta forma vamos a revisar cuál es la calidad de nuestro sistema. No,
Realmente debemos de tener la información de forma ágil, de forma rápida, y en este caso lo tenemos con Power BI, un reporte que hemos generado con varios insumos de datos para poder mostrar información que dé valor, y eso también es algo importante. El reporte nos debe de dar valor. Y pues esto prácticamente, Mariano y audiencia, es lo que tenía preparado con el reporte de resultados. Bien, gracias. Gracias, Edwin. Efectivamente, pues son de algunos puntos, ¿verdad? Al final, la información que nos facilite la toma de decisiones. Gracias por compartirlo, ¿verdad? Como decías ahí, toda la gestión de defectos es un tema. Que nos contaba, ¿verdad? En un mes y medio teníamos 142 defectos, clasificarlos por estatus, como decías, con un Excel o manualmente, que es casi imposible, ¿verdad? Entonces hoy disfrutamos de herramientas que nos facilitan esa información y nos permiten tomar decisiones de manera estratégica, que es lo que corresponde a otro, ¿verdad? Muchas veces uno en el área de code quisiera frenar una salida, pero no, muchas veces es un tema más de estrategia apuntando a los objetivos del negocio, ¿verdad? Ese es parte de las conclusiones, ¿verdad? Y recordarles que la calidad es el único camino para nuestro conocimiento, ¿verdad? Y en ese sentido, recordarles aquí, ¿verdad? Que tienen un espacio. Si gusta, Andrea, adelante. Gracias, Mariana. Recordarles, ¿verdad?, que vamos a estar brindando 2 vales del 20% de descuento en un entrenamiento de gestión de calidad y pruebas del software basado en el estándar ISTQB. Así que los invito, por favor, a que puedan contestar la encuesta. Mariana, solo si me Sí, con mucho ayuda, por gusto. favor, Sí, sí. trasladando la pantalla. Eh, Tanto en el chat como en pantalla podemos ver un código QR. En chat pues también está el enlace de la encuesta de satisfacción para que nos apoyen por favor llenándola y poder participar en ese giveaway, ¿verdad? Agradecemos de verdad su opinión, para nosotros es muy importante porque también nos sirve a nosotros, ¿verdad? Para ir viendo qué temas también, por ejemplo, brindándoles en base a nuestra experiencia, a los webinars, y en cada una de las ediciones ir incorporando, ¿verdad?, nuevas técnicas, nuevas estrategias. Así que agradecemos su opinión. Y adicional a esto, pues también si tienen preguntas, ¿verdad? Ahorita pues es un espacio en el cual las pueden realizar, ya sea a través del chat, aprovechando, ¿verdad?, que tenemos a nuestros expertos que nos acompañan, ¿verdad?, en todo el tema de pruebas. Así que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad?, en lo que llenan la encuesta. Así que cualquier duda que tengan, pues yo quedo atenta para poder compartirla con mis compañeros. Gracias, gracias, Andrea. Sí, estamos ahí abiertos a cualquier duda que quisieran o cualquier punto que quisieran compartir, ¿verdad? Es bienvenido, muchas gracias. Para unos minutitos, pues, si de pronto pues quieren hacer sus preguntas y si nos ayudan por favor con el llenado de la encuesta antes de finalizar el webinar, por favor. Ya tenemos una pregunta, Mariana y Edwin, y dice, en el caso de los scripts que se generan para la automatización, ¿pueden personalizarse a comodidad de uno o solo quedan los scripts generados del ERP? Pregunta Daniel Eduardo Fuente. Sí, con gusto, Daniel. Quizás ahí, sí, justamente los scripts se pueden personalizar a como uno pueda. De hecho, la herramienta de UFT One tiene la capacidad de poder adaptarse a diferentes escenarios. Hay librerías que se pueden incorporar si es un escenario, bueno, pueden existir escenarios muy sencillos o escenarios muy complejos. Hemos tenido inclusive clientes que nos dicen, mire, pero después de la ejecución yo necesito que vaya a la base de datos, compruebe los elementos y que después envíe un correo. Entonces,
ese tipo de acciones también se pueden realizar. Ahí realmente la herramienta es bastante flexible en cuanto a compatibilidad y manipulabilidad con el tema de adaptarlo a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, sí, justamente se puede personalizar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Edwin. A Gracias. la orden. No sé si hay una pregunta adicional. Si alguien hace una pregunta en la que esperamos a ver si más personas también participan para la entrega de los vales del entrenamiento. Tenemos un comentario. Dice, observé que en la automatización se configuraron distintos objetos, tales como botones y campos de texto. Para realizar esta configuración es necesario contar con los ID correspondientes de cada elemento web o el sistema puede listarlos para seleccionarlos. Realmente, si gusta, respondo, sí, Luis, justamente quizás más allá de tener un listado de los objetos o los IDs, realmente la herramienta, lo único que nosotros debemos de hacer es comenzar con la ejecución. La herramienta tiene un módulo de grabación. Cuando nosotros le damos clic a ese iniciar grabación, lo único que tenemos que hacer es comenzar a interactuar con el sistema. Y él solito, la herramienta va a comenzar a grabar y va a replicar esos objetos, los va a trasladar hacia el script de prueba. Entonces, él solo va a reconocer cuáles objetos son, qué propiedades tiene. Justamente pueden ser ID, si estamos hablando de HTML, pueden ser HTML ID. Va a capturar todas las propiedades necesarias para poder identificar de forma correcta el objeto. Pero esa parte se encarga la herramienta, no la realizamos nosotros. No es necesario tener un listado de objetos para poder incorporarlos a nuestro script. Eso ya lo logramos a partir de la grabación. Listo. Muchísimas gracias, Perfecto. Edwin, por tu A la orden. respuesta. Y muchísimas gracias, Luis y Daniel, por realizar sus preguntas, ¿verdad? Bueno, no sé si habrá alguien más o si alguien más pues va a llenar la encuesta y si no, pues procederemos a anunciar a los ganadores de los vales. Solo me dan un momento, por favor. Voy a dar 2 minutitos más para que puedan llenar la encuesta y pues poder realizar la rifa y compartirles la pantalla. En lo que finalizamos. Bueno, para las personas que se tomaron el tiempo, ¿verdad?, de poder contestar nuestra encuesta, les voy a compartir la ruleta, ¿verdad?, para poder realizar la rifa. Así que de las personas que participaron, vamos a obtener 2 ganadores, ¿verdad?, para poder brindarles los vales. Bueno, felicidades, Ovidio. Usted es el primer ganador de un vale del 20% de descuento en uno de nuestros cursos de calidad. Nosotros nos vamos a estar contactando con usted, ¿verdad?, para hacerle llegar el vale. Y el siguiente sería, solo permítanme. Bueno, muchas felicidades, Héctor. Usted es el segundo ganador. Así que yo pronto me voy a estar contactando con ustedes, ¿verdad?, para poder hacerles llegar estos vales.
Así que eso sería todo, ¿verdad? De nuestro lado. Como les menciono, cualquier duda o consulta, pues nos pueden contactar y nosotros pues estamos a la disposición de poder retroalimentarles más información. Así que muchísimas gracias por participar en este webinar. Que tengan feliz día a todos. Tengan un feliz día. Gracias por el espacio que nos han dado. Feliz día. Adiós. Feliz día, estimados. Gracias.